Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo aquí haciendo terapia personal mientras ustedes llegan. Esto es Frecuencia Elemental y estamos transmitiendo La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas, donde realmente nuestra pasión es trabajar por el desarrollo humano nuestro y tuyo también. Por eso consideramos que el cambio eres tú, pero también somos nosotros. En medida que nosotros podamos entender que el cambio soy yo, entonces créeme que nos espera y no nos espera. Créeme que podemos vivir una vida maravillosa hoy. Entonces, nos encuentras en todas las redes sociales, así de fácil, Frecuencia Elemental, Fundación Lomas. Ahí encuentras todos nuestros podcasts y los puedes revisar las veces que tú quieras. En esta ocasión, como cada mes, está conmigo Saúl Carro, un gran amigo, aliado, compañero, cómplice, etcétera, 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 sin etiquetas porque mejor se las quitamos. Sí. Entonces, hoy, Saúl, como siempre vienes con temas interesantes. ¿Cómo estás? Primero dime cómo estás. Contento de estar aquí contigo, ¿sí? De reírme y reírme con David también. Es que David nos dice cosas que ustedes ni se imaginan. Ustedes lo ven muy serio. David Pantoja es nuestro productor y pareciera que no mata ni una mosca, pero ay, señora, si usted lo viera. No, ¿para qué le cuento? Hoy, como siempre, traemos un tema importante, interesante y también hasta donde se permita doloroso. Hasta donde se permita. Hasta donde se permita, sí. Doloroso. El otro día oía en una meditación, te deseo una vida libre de sufrimiento, dice la meditación. Y yo me decía a mí misma, ¿tú te deseas una vida libre de sufrimiento? ¿O te encanta darle vuelo a la hilacha? Ahí es donde radica el punto. Y vamos a hablar... Yo diría, y hasta donde se pueda, enriquecedor también. Y hasta donde se pueda, sí. Y hasta donde se quiera también, claro. ¿No? Vamos a hablar de vivir con cáncer y no morir en el intento. Así es, interesante el tema. Sí. Y voy a insistir en que lo que voy a decir aquí, uno, es desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y con la posibilidad de equivocarme, ¿no? Sí, porque sí. Es como lo que yo he vivido y a lo mejor lo que he vivido puede serle útil a alguien, pero quizá a otra persona no. Y bueno, pues efectivamente a los 19 años a mí empiezo como toda una travesía. Me sale tengo un dolor en el costal izquierdo, voy a revisión, tomografía, análisis, y entonces los médicos me dicen, bueno, le dicen a mis papás, su hijo tiene un linfoma de no-Hodgkin en la 10ª costilla, ¿no? Bueno, a partir de ahí empezó como todo el movimiento de duelo para ellos y para mí, porque lo que yo dije es me voy a morir. A los 20 años dije me voy a morir y entonces tengo que resignificar todo lo que para mí es la vida. Eso para mí fue un gran regalo. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando la universidad, pero como en la escuela nos exigen, en la carrera de psicología nos exigen tomar proceso terapéutico, yo ya estaba en proceso terapéutico. Okay. Y entonces los doctores me dijeron, a ver, tú tienes que renunciar a todo, la universidad, al deporte, al baile, a todo. Y yo les dije, quítenme todo menos mi proceso terapéutico. Y fue aquí en donde descubrí la riqueza del síntoma. Por eso digo, hasta donde se pueda vivirlo desde el sufrimiento y hasta donde se quiera vivirlo desde un regalo, desde la posibilidad de transformar nuestro sistema de creencias, la manera de ver el síntoma, la vida, incluso la muerte. Pero esto, o sea, eso que tú me estás hablando en este momento sería lo ideal. Y creo que en muchas ocasiones se lo hemos planteado a mucha gente que conocemos y queremos, pero no es algo, según yo he visto hasta hoy, a lo que todo mundo incluso quiera tener acceso. Y digo, claro. no es que, ay, qué malo, qué sopengo que no quiera tener acceso, sino no es ese su momento. Tú tenías la fortuna de ya estar en un proceso terapéutico y que yo creo que Dios lo permitió para que hoy acompañes a mucha gente. Yo la verdad es que digo, si no hubiera estado en proceso terapéutico, no la hubiera librado.
No la hubiera librado por varias razones, que ahora quiero compartir desde la parte terapéutica. Sí, gracias. Por un lado, el síntoma tiene un significado a nivel biológico. La biología responde a una situación estresante y responde de determinadas formas. Entonces, que el síntoma va a tener un significado. Ya Galeno decía de la medicina estructural y funcional, que estructura y función del órgano o del sistema, de la parte del cuerpo. Okay. A mí me dio en la 10ª costilla. La costilla, ¿qué puede simbolizar para mí? Porque además esto es importante, lo que simboliza para la persona. Por eso no hay o sea, no hay como un diccionario de no, costilla tal, no, dedo tal, ojo tal. No, o sea, porque claro, nos puede dar una idea, pero es lo que simboliza para cada uno de nosotros. Y lo que para mí simboliza la costilla es la protección de todos, de mis órganos y mis sistemas, ¿no? Sí. Entonces, esto tenía que ver con protección. Claro, el trabajo con síntomas, desde la psicosomática clínica, desde la psicología del soma o la psicosomática, es poder comprender, por un lado, cuándo surgió el síntoma. Sí, cuando yo tenía 19 años y se evidenció a los 20 años. Y entonces la teoría dice, a ver, tendríamos que revisar qué pasó 6 meses o un año antes de este suceso. Porque esto nos va a dar la pista de qué pasó a nivel biológico, es decir, cuál era el depredador simbólico o real en donde mi biología tuvo que expresarse a través de tal o cual síntoma. Ahora hablamos del cáncer, pero en realidad es cualquier síntoma. Entonces tendríamos que detenernos, que es lo que generalmente no hace una persona que esté en un proceso de enfermedad, detenernos y decir, a ver, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué estaba sucediendo en mi vida antes de que me dieran este diagnóstico, antes de que se manifestara? Eso ya es un primer paso para decir, hacer un acto reflexivo. Hay personas que en cuanto les entregan el diagnóstico, hacen este movimiento de, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué no he dicho? ¿A quién me he acercado? Y entonces el cuerpo reacciona de una manera diferente. Hay personas que reaccionan enojadas, con resentimiento, con cómo me fue a pasar a mí. Y entonces ahí no se resuelve absolutamente nada. Entonces nuestro trabajo es detenernos un momentito, revisar qué estaba pasando en mi vida en este momento, o 6 meses o hasta un año antes de que me dieran el diagnóstico. Yo lo pude reconocer así, que este es otro aspecto. Pero a los 9, 10 años, yo, frente a una situación también difícil, yo dije, bueno, lo que yo esperaría vivir por lo menos 10 años. Okay. A los 9, 10 años me hice esta como, ¿qué sería? Como promesa, propuesta. Claro, Ajá. yo dije, mira, con que yo viva 10 años, y entonces le hice cálculos y dije, bueno, como a los 19 puedo fenecer, puedo irme. Bueno, el cerebro dice, te lo cumplo. Porque entonces, claro, a los 19, 20 años, que ya se había cumplido esta promesa inconsciente que en un momento de sufrimiento me hice, se cumple. Y entonces yo digo, claro, en la terapia pude ver que había que había puesto una fecha de caducidad a mi vida en función de una situación que ya después platicaremos. Entonces ahí dije, no tiene por qué ser así. Claro, esto fue con el proceso terapéutico. Hice un ejercicio de reestructuración para decir, bueno, un poco más, un poquito más. Y entonces ¿por qué no, fue como 50 años más, 60? Como se hizo la reestructuración. Ya. ¿Cuál es el trabajo a nivel de síntomas? Es poder codificar, establecer un código diferente, una estructura Eso diferente. te iba a preguntar, porque desde el programa pasado tú mencionas esa palabra, reestructurar. Claro. ¿Cómo reestructuro un pensamiento? ¿Cómo reestructuro o resignifico Claro, algo? ahí tiene que ver con este proceso. Yo hablo de qué hizo que en mi vivencia se expresara esta sintomatología. Ya dije, yo a los 10 años decreté, me dije, hice un pacto conmigo para que justo a los 19, 20 surgiera este síntoma. Pero entonces te preguntas, ¿por qué en la costilla? ¿Por qué en esta área que para mí, desde la parte simbólica, representa la protección? Porque lo que yo percibí de niño es que mis padres no pudieron o no supieron protegerme.
¿Sí? Es lo que yo percibo. O Claro. sea, porque muchas veces, o sea, no sé, oímos papás también decir, pues si yo hago todo lo que puedo. Claro, o sea, no. ¿qué más quieres, Esto es no? desde mi percepción. Tu percepción. Yo percibí que ellos no pudieron protegerme. Oye, pero dime una cosa, esa percepción tampoco muchas veces para mí es clara. O sea, yo no me siento y digo, claro, estoy molesta porque percibí que, o sea, no es cierto. No, o sea, claro. Estoy enojada y ya. Claro, ¿no? por eso en la terapia se van como desmenuzando todas estas emociones, todos estos enredos, todas estas creencias. Entonces, desde mi vivencia yo descubro que para mí el simbolismo de la costilla es la protección. Sí. Y claro, a mí me hace mucho sentido porque yo no me sentí protegido por ellos y el trabajo que hago a nivel terapéutico en mi grupo, en este lugar en donde yo me sentía contenido, por un lado fue caminar en un sentido hacia mis padres de quienes yo no me sentí protegido, que claro, era una ficción con compañeros de trabajo que representaban a mi padre, a mi madre, y entonces yo pude hacer este recorrido, este trabajo, hasta que me sentí protegido, contenido, que no iba a pasar nada. Mi biología y el inconsciente dice, ya está. No necesitamos esto claro, ya. eso que yo tanto necesité desde los 7, 8, 9 hasta los 19 años, ya está. El cerebro no distingue realidad de ficción. Tú vas a una película y te empiezan a sudar las manos y te empieza a dar taquicardia y empiezas a llorar, pero en realidad estás frente a una ficción. El cerebro no lo distingue, pero sí hace el código y dice entonces el cerebro, a ver, esto fue lo que nosotros necesitamos cuando éramos niños. Ahora ya lo tenemos. Ya, la biología dice, ya no hay necesidad de funcionar, de hacer algo para que sustituir esta situación. Ahora, a mí me gustaría que aclararas algo que yo te he escuchado aclarar muchas veces. Una cosa es mi proceso terapéutico. Sí. Otra cosa es mi proceso espiritual dentro Sí. del mismo proceso. Y otra es mi proceso físico. Claro. Porque ya hay una manifestación física. Claro, yo llevé, Es lo que te iba a decir. no dije, ya, porque mi proceso terapéutico va a funcionar. No, yo llevé todo el proceso médico, es decir, me sometí a la quimioterapia, a la radioterapia, iba a mis consultas médicas, también iba a mi consulta tomaban sus terapéutica. pastillitas. Claro, lo curioso fue que yo hice estos procesos y entonces cuando regresé a revisión, después del proceso de quimio y de radio, los doctores decían, se nos hace muy raro que haya una remisión total. De verdad se nos hace... O sea, no sabemos qué habrá pasado. Claro, como médico ellos dicen, claro, no, fue o sea, el tratamiento, sí, ¿no? ajá. Y sí, desde luego que el Sí. tratamiento médico, pero también el tratamiento psicológico tuvo un efecto en mi biología. Que ese es el trabajo que nosotros tendríamos que ir haciendo en la parte psicológica. Hace poco me entrevisté con un médico que decía, 45 años de experiencia, un médico reconocido aquí en nuestra zona, no voy a decir, dijo, la conclusión a la que yo he llegado es que somos vendedores de la empresa farmacéutica. Los médicos nos hemos convertido en vendedores de las empresas farmacéuticas. A mí se me hizo súper... ¿Aberrante? Me sorprendió porque Sorprendente. claro. Y entonces él dice, y lo que el paciente cree es que nosotros a través del medicamento lo vamos a salvar. Pero no es así. Claro. Es un auxiliar. Claro, quien tiene todos los programas biológicos para enfermarse y para sanarse, soy yo. ¿Cómo hago caso a estos programas biológicos? Gracias a la escucha biológica, gracias a lo que me está pasando. Que eso, digo, ya lo hemos hablado en muchos programas. Sí. O sea, me detengo y hoy Sí. identifico por qué me está doliendo la cabeza. Claro. Y bla, Por bla, eso bla. la terapia, y yo parezco colonizador o evangelizador con la terapia, porque Evangelizador. porque, claro, la terapia lo que hace, como otras tantas posibilidades, la meditación, como el Qigong, como hay otras tantas posibilidades que te dicen, a ver, detente. Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Yo como terapeuta puedo acompañarte en tu proceso e irte reflejando algunas cosas. Te das cuenta que cuando hablas de esta situación se te hace un nudo en la garganta, los ojos se te ponen brillosos, se te pigmenta la piel, dejas de respirar, mueves más un pie, aprietas... O sea, para que tu
tú que estás del otro lado puedas ser consciente de lo que le pasa no solamente a tu biología, sino también a tu emoción y a tus pensamientos. Y a partir de eso, con este autoconocimiento, esta frase de conócete a ti mismo, gracias a eso entonces puedes entrar a esta sabiduría interior y entonces puedes decir, claro, lo que me está pasando, que es la autorregulación, que todo organismo tiende a la autorregulación. Entonces, revisar qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está dando miedo, qué es lo que me está enojando, qué es lo que no he podido soltar, qué pensamiento catastrófico, qué pensamiento erróneo me estoy comprando. Cuando yo tengo la capacidad de hacer esto, desde esta observación, desde un ojo observador, como desde un reflector que me está mirando, entonces puedo ir comprendiendo mi biología y entonces comprender la enfermedad, el cáncer, desde otro lugar, y puedo vivir y utilizar el síntoma como posibilidad para revisarme, porque claro, lo que hace cualquier síntoma es calma y revísate. Es decir, vas a estudios, vas al médico, te pones atención, empiezas una dieta, haces tal o cual cosa. La enfermedad lo que dice es revísate, ve que no estás mirando de ti. Y claro, me gustaría también aclarar, no estamos diciendo que no te duela, que no te asustes, que no te fregues, o sea, te va a pasar de todo, pero de ahí la importancia que sí te escuches. Mira, ahora yo lo digo, después de que son 20 años... No sé, tú dinos, revelanos tu edad en este momento. Después de 20 años lo hablo así. El proceso, claro, fue de lágrimas, de sufrimiento, de dolor, de me voy a morir, no me voy a morir, me corté el pelo, me lo pinté, me hice un tatuaje porque yo dije me voy a morir, pero esto es la reestructuración frente al duelo, frente a un síntoma o a un diagnóstico como tal. Por eso es que si tú estás pasando por un diagnóstico, es decir, detente un momento, date un tiempo, recurre a no solamente a la parte médica, recurre también a una parte terapéutica, revísate, date chance de observarte, qué pasó, qué está pasando en tu vida, en qué estructura de tu cuerpo, cuál es la función, y entonces esto te va a empezar a dar respuestas. Por eso es mirar al síntoma más bien como un maestro, más bien como una posibilidad de sabiduría, más que una dificultad o un obstáculo. Vamos a suponer que este programa lo está escuchando el papá, el amigo, la esposa, el esposo, la novia de aquel que está enfermo. ¿Qué hago? ¿Le pongo el podcast y que lo escuchen? ¿Cómo le digo? Ay, todo lo que necesitas es una terapia. Sí, claro. Porque te digo, no es sencillo. O sea, yo estoy enfrente de esta situación y de repente digo... Sí, claro. Mira, lo que nosotros proponemos es, si es el familiar, decirle al paciente, mira, yo te invito, porque es la manera en la que te puedo ayudar, porque a veces no sabemos cómo ayudar al otro. La manera en la que yo te puedo ayudar es invitarte la primera o la segunda sesión de tu consulta psicológica, psicoterapéutica. ¿Es válido? Claro, es la manera en la que yo... Luego andamos ayudando de formas que ni les es útil a uno ni al otro. Entonces, a ver, yo lo que puedo hacer para ayudarte es pagarte la primera o la segunda sesión de tu proceso terapéutico. Si ves que te sirve, si ves que es útil, si crees que puedes encontrar respuestas, si estás tratando o si haces una decodificación de esta situación biológica, entonces quédate y continúa. Esa es la manera en la que yo puedo hacer. Ahora, el otro no quiere, el trabajo es mío. Porque también yo estoy viviendo esa parte. Porque yo comprendo ahora a mis padres que vivieron una situación de duelo difícil, que no supieron cómo soportarla, y que además ellos no tuvieron un proceso terapéutico, pero es decir, ¿cómo le hace un padre para enfrentar esta situación con un apoyo, con un hombro, con alguien que te escuche, con alguien que te permita hablar, que te permita sentir la emoción, que te permita expresar eso que el simple diagnóstico genera en cada uno de nosotros? Órale. Claro, perfecto. Pues mira, ya ahí lo tienes, de verdad. Una vez más, como todas las veces que venga cualquiera de los especialistas, es invitarte.
promover en ti que busques ayuda, que busques acompañamiento, el que quieras, donde quieras, de preferencia con personas que tú veas que pues son ejemplo de aquello que hablan. Claro. Entonces, o que hayan tenido la vivencia o la experiencia, o que ya haya algunas otras personas beneficiadas con su trabajo. Entonces, busca acompañamiento, escríbenos, pregúntanos, sugiérenos, reclámanos, lo que quieras, pero participa, por favor, que lo que queremos es construir comunidad, una comunidad donde unos a otros reconocemos pues que todos somos uno. Y entonces, si lo que te duele a ti, pues también me duele a mí. Entonces, ya para terminar, muchas gracias. 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 Gracias a ti por escucharnos. Esta es Frecuencia Elemental. Esta es o fue La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Búscanos en redes sociales. Yo soy Rocío Moreno. Gracias, David Pantoja. Besos a todos. Que tengan bonita tarde. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Educación con rumbo. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.